¿Qué tal, alumnos? Soy su profesora Caro Carmona y en esta ocasión vamos a ver algo acerca de detalles constructivos. Bueno, primero hay que pensar acerca de cuál es la cuestión de un edificio y por lo regular vamos a tener la parte, según cómo se defina la parte de abajo, por lo regular se va a llamar cimentación. Esta cimentación es con lo que el edificio se sostiene, ¿ok? Hay varios tipos y vamos a tener diferentes consolidaciones. Después arriba vamos a soler llamar aquí estructura, es decir, lo que exista después de la cimentación se va a llamar estructura. Posteriormente para arriba, muchos, aunque es una frase realmente que algunos ocupan u otros no, vamos a tener aquí arribita a la superestructura. No tiene nada que ver con los superhéroes. Ok, esta superestructura nos va a hablar de las cuestiones de los techos y todas las cosas que pasan arriba, pero sí que es un detalle constructivo. Un detalle constructivo es ya sea de estos o de cualquier otro tema del edificio, por ejemplo, podrían ser aquí los acabados, incluso los materiales de consolidación y diferentes, podrían estar formando parte también integral de estos detalles del edificio, ¿verdad? Pero vamos a pensar entonces en la cimentación. ¿Qué es lo que conforma la cimentación? Pues todos los detalles que nos digan cómo son, por ejemplo, las zapatas. En el caso de las zapatas, dependiendo de si son de concreto o de piedra, nosotros las vamos a dibujar por lo regular en una vista desde arriba, que es la vista de planta. En este caso tenemos ahí una zapata. Esto es importante que primero tenemos que conocer cuál es el elemento con el cual se está estructurando o soportando nuestro edificio para poder determinar su detalle constructivo. En este caso aquí tenemos una compañera que es la zapata 1. Esta zapata 1 casi siempre la vemos desde arriba y vamos a ir viendo la línea que va llevando. Para hacer su detalle constructivo yo tendría que pensar en ella en una proyección frontal, que a veces ni siquiera en obra vemos, ¿eh? Me refiero a que hay veces que queda oculta, sobre todo en la cimentación. Entonces, este sería su detalle constructivo. Como les dije, nosotros tenemos que ver y conocer qué es lo que la compone para saber cómo está. Vamos a dibujarla en su consolidación. Aquí yo les recomiendo mucho que se apoyen de libros y de bibliotecas que los profesores con mucho gusto les vamos a decir dónde están, ¿no? Entonces aquí tenemos el cuerpo con el que se genera y estos puntitos que están aquí son las abstracciones, por ejemplo, de los elementos de varilla y acero. El problema de los detalles constructivos es que tenemos que tener mucha imaginación para verlos en primer lugar y en segundo lugar tiene que estar lleno de algo que se llama especificaciones. Las especificaciones son muy importantes porque tienen que estar en todas las partes del detalle, es decir, yo tengo que indicar de qué es este concreto, de qué es este acero, con qué va esto, si es que tiene una plantilla y voy llenando de explicaciones constructivas ese detalle. Las zapatas en sus diferentes consolidaciones son los detalles más comunes de cimentación. Después vamos a tener lo que son los detalles de estructura. Ahí depende mucho del sistema constructivo que tú tengas. Los más comunes de concreto y de acero, aunque no son los únicos, y por ejemplo también los muros de carga. Vamos a pensar en que tengamos una estructura con muros de carga. Entonces estaríamos viendo, por ejemplo, a un muro, por lo regular los vemos de perfil. Y en los muros vamos a tener la consolidación de sus piezas, por lo regular. Y estas piezas nos van a dar la idea de cómo va a ser construido ese muro. Los detalles constructivos tienen que ser una guía del constructor. Si voy subiendo aquí los elementos del muro, tendré que decir el mortero, incluso tener una idea de los acabados y aplanados que tengo arriba del muro, ¿ok? Para no hacer la escala muy grande del muro, tengan en cuenta que lo estoy viendo como en un corte de perfil. Lo que hago es generar una línea como de electrocardiograma que me está hablando que aquí existe una discontinuidad y va a continuar acá arriba, es decir, estoy cortando para no mentir acerca de su dimensión. Por ejemplo, aquí podría tener una ventana
Y yo voy a tener que indicar, y a lo mejor aquí una cadena de cerramiento, ¿no? Entonces yo voy a indicar el material de esta ventana y de esta cadena. Muchas veces también nos sirve para decidir de qué son los muros. Por ejemplo, si es un muro de Duroc o es un muro de tabla de roca, basta con poner cuál es el relleno de esto y con qué va a estar recubierto. Muchas veces son un poco abstractos porque incluso van a tener puras líneas, y estas líneas nos van a decir qué es lo que contiene ese detalle, ¿ok? En este caso de muros. En el caso de estructura, vamos a tener, por ejemplo, castillos, que es lo más común, y lo chistoso es que estos se ven casi igual que las cadenas, porque en sí son puros elementos de concreto que tienen más o menos las mismas características. Aquí es muy importante que el desarrollo de estos puntos se vayan viendo a la par que vas viendo construcción, porque si no, no te van a hacer de alguna manera lógicos, o no vas a saber por qué existen. Ay, quedó medio deforme. Pero bueno, este castillo, por ejemplo, K1, que yo puedo ver a lo mejor conectado desde mi zapata, y en la zapata yo puedo marcar cómo va a venir el muro conectado. Como les dije, aquí apóyense mucho del libro. Los libros muchas veces tienen detalles constructivos muy interesantes que nos van a delimitar qué es lo que contiene, ¿no? Entonces aquí tengo mi línea de electrocardiograma que fija qué es lo que continúa. Por lo regular pongo doble línea entre los cambios de material, igual que cuando tengo, por ejemplo, una cadena de cerramiento que viene hacia una losa de concreto, y aquí tengo las dos rayitas de división entre ya los elementos de mi muro que se van a consolidar hacia abajo. Hasta ahorita hemos hablado ya de elementos de estructura, ¿no? Y de cimentación. ¿Qué es la superestructura? Bueno, la superestructura pueden ser elementos que estén para arriba, es decir, techumbres y algunas otras. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de la superestructura, vamos a imaginarnos que tenemos a lo mejor un cuarto que se sostiene a partir de una columna de concreto, ¿no? Y aquí viene a lo mejor, la estructura que yo tengo sobre esta viga de concreto va a ser una lámina que tenga una inclinación, ¿no? Entonces, estas estructuras o lo que me está dando aquí, los cuerpos que están generándose, son superestructuras. Por lo regular los aplico cuando tengo elementos de acero. En lugar de que sea una columna de concreto, a lo mejor es una pieza, un perfilí de acero, ¿no? Entonces la manera en la que se va a empotrar aquí, la manera en la que va a tener aquí sus pernos y todo para poderse sostener, va a ser justamente lo que nosotros dibujemos, es decir, el detalle que estemos explicando. E igual, en este corte vamos a ir explicando la serie de cosas que contiene, qué perfil es qué tipo de lámina es Por ejemplo, si tengo una lámina acanalada arriba de este sistema, pues ya se estaría viendo aquí. En la superestructura, entonces, son mis techos, es mi sistema de lo que está sucediendo hasta arriba. Entonces, hasta el momento tenemos estructuras de cimentación, estructura y superestructura, con las cuales yo voy a contar todo el sistema constructivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los acabados? En el caso de los acabados, yo tengo que decidir cuáles son las cosas importantes y relevantes para mi proyecto. En este caso, por ejemplo, si yo quiero explicar en un detalle de piso, vamos a imaginar que tenemos aquí una plancha de piso, y en esa plancha de piso yo puedo determinar qué es lo que va a pasar en las diferentes capas de él, ¿no? A lo mejor en esta última tengo un concreto estampado, y a lo mejor bajo él tengo un embarillado y un aplanado y un mejoramiento de terreno. Entonces tengo que delimitar qué es lo que sucede, ¿no? Estos son muy comunes porque me van contando qué pasa en cada capa, es decir, qué pasa en esta capa, qué pasa en esta capa. Le vamos a poner X, Y, Z, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en cada una de las capas? Es como si yo lo viera desde arriba cortadito, ¿ok? Otro, por ejemplo, es que yo pusiera aquí una bolita, y en la bolita yo selecciono que este punto de aquí se va a referir al detalle 1. Por lo regular con 0, por si son más de 10. Entonces, el detalle 1 me va a decir
que esta bolita que yo tengo va a representar algo, ¿no? A lo mejor yo voy a explicar que tengo a lo mejor una loseta, no sé, triangular, un adoquín triangular. Y que a lo mejor dentro de este mismo voy a tener algunas juntas con mortero o unas juntas a hueso. A lo mejor hasta las tengo diagonales, ¿no? Y voy a explicar cómo viene esto y cómo se va a ir generando el dibujo de esta parte, ¿no? Y aquí voy cortando para ir explicando cómo van estos. Y otra vez lleno de especificaciones. Yo entiendo que cuando se es joven, es decir, cuando apenas estoy empezando a formular experiencia, es bien difícil el definir de qué es esto y cómo va a estar consolidado ese detalle. Sin embargo, basta con echarse un clavado a casas de materiales, empezar a ver en libros cómo sucede esto para empezarlos a determinar. Acérquense a sus profes, pregunten todo, estudien bibliotecas, en internet hay un buen. También puedo hacer detalles, por ejemplo, si hay ciertas cosas coquetonas, ¿no? Si por ejemplo yo voy a tener aquí una viga y esta viga es de madera, incluso he acabado para la madera, ¿no? Y entonces de esa madera yo voy a tener aquí un polín que se va a apoyar para dar la inclinación. Aquí tengo incluso un corte en mi línea de electrocardiograma, que me falló, ahí estás. Y a lo mejor sobre esta tengo tejas, ¿no? Entonces yo voy dibujando cuál es el ausamiento de esas tejas, ¿no? Y listo, a lo mejor hasta lo veo de frente, ¿no? El chiste de esto es que yo vaya explicando cuál es el factor constructivo de estos puntos, ¿no? ¿Cuáles son mis ideas? ¿De qué materiales quiero que se haga la arquitectura de estas partes? Esto es muy importante porque me permite dar ideas al constructor y conforme más viejitos se vuelven, más van aprendiendo de materiales y de cosas. Lo que yo insisto que les recomiendo es que ustedes le pongan nombre a todo esto, no tengan miedo a equivocarse y pues se lancen a la onda del detalle. Mientras más generemos, por ejemplo, detalles, más vamos a ir fortaleciendo y la recomendación siempre es que los vayan formulando a mano. Después les voy a hacer otro clip que es acerca de cómo usar los detalles en AutoCAD, porque ese es un pleito que tenemos muy casado porque luego ocupan detalles que no corresponden y es una perdedera de lana. Entonces, pues espero que con esto se explique un poquito qué es el detalle. En el caso, por ejemplo, de criterios de instalaciones y todo, pues van a ser otro tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, una bajada de agua, ¿no? ¿Cómo es que este tubo que es de PVC, que aquí voy a tener aquí su corte, ¿cómo es que está recibiendo a lo mejor aquí una canaleta, ¿no? Y esta canaleta viene directo del techo. Aquí viene del techo, cae en la canaleta y viene hacia abajo, ¿no? Entonces, como les dije, todo es cuestión de imaginarnos cómo suceden las cosas a nivel constructivo. Al final es otra variación, digamos, del control del espacio. Pero bueno, pues espero que este apoyo les sirva para poder determinar qué es un detalle, lo entiendan un poquito más y recuerden, no se desesperen, mientras más van avanzando, más le van entendiendo, ¿ok? Bueno, pues por mi parte todo, gracias y bye bye.